Todo el día, una línea y otra línea, un escuadrón de plumas, un navío palpitaba en el aire, atravesaba el pequeño infinito de la ventana desde donde busco, interrogo, trabajo, acecho, aguardo. La torre de la arena y el espacio marino se unen allí, resuelven el canto, el movimiento. Encima se abre el cielo. Pendant toute journée, yon ligne et puis yon l'autre ligne. Yon makon plim, yon konken bateau tap bat zel li nan l'air. Tap traversé te morceau l'infini qui passait dans la fenêtre là, côté moi ap cherché, poser question, travail, veiller et puis chita tan. Pile sabla ak espace la mer, met tête yo ensemble, yo pour chanter, yo pour danser. En l'air, ciel la, blai coli. El poema que acabo de leer se llama Migración, del libro Arte de Pájaro, que fue traducido por mí al creol haitiano en el año 2018, editado por ambos editores. La versión que trabajamos fue la edición argentina del año 1973, con dibujos de Julio Escames. Cuando hablo, si tuviera que hablar de poesía, yo diría en una palabra simple que la poesía representa para mí conexión profunda, es decir, la necesidad, una necesidad de ser y estar conectado con todo. Y si tuviera que hablar de mi poesía, yo diría que mi poesía es alguien que camina constantemente, de un lado a otro, incluso sin saber a dónde va, pero que no puede dejar de caminar, buscando, viviendo, experimentando esto que llamo la conexión profunda. Cuando pienso en Neruda, me viene en la mente una palabra simple, que es el hombre ampliado. Lo veo como el hombre que ampliado, es decir, que se va ampliando porque no le teme a la poética del otro, y con una capacidad increíble de volver universal todo lo que tocaba, es decir, que tenía la capacidad de volver universal un plato típico de Chile, un pájaro típico del sur, lo volvía universal y dejaba de ser un plato típico, dejaba de ser un simple pájaro, pasaba a ser algo que representaba una visión más allá de lo local, es decir, con una autoridad poética para universalizar. Cuando acepté el desafío de traducir, lo que más me llamó la atención cuando empecé a leer el libro y que me motivó a aceptar el desafío fue este movimiento constante que hay en el libro y la poética del pájaro en sí, que representaba esta inquietud. Y me gustó porque siempre me ha representado la poesía y la vida, y todas las poéticas tienen que ver con este movimiento, es decir, necesario, incluso involuntario. Entonces, cuando empecé el desafío del proceso, me di cuenta que existía también el arte de traducir. Es decir, para traducir el texto había que tener no solamente un conocimiento de ambas culturas, es decir, de entender bien
lo que se estaba traduciendo no solamente eran pájaros ni palabras, era una poética relacionada con una cultura, un lugar, un idioma, a otra poética. Por lo tanto, el texto poético termina siendo un texto ubicado entre dos poéticas, la poética del autor, Neruda en este caso, y la poética del traductor, dando resultado a un producto final que se entiende y se disfruta en el idioma del otro. Voy a leer otro poema del libro que es La golondrina. La golondrina que volvió me traía una carta clara, una carta escrita con aire, con humo de la primavera. Voló, cruzó, rayó, volando, amenazando los minutos, con su virtud de terciopelo y su dirección de saeta. Y ya se sabe que volvió a las espumas de Isla Negra, bailando en el cielo del mar, como si estuviera en su casa y dejando caer del cielo una fragancia prematura, con las noticias que me trajo en una carta transparente. Zouandel là qui t'est allé et qui tournait, t'es porté pour moi un message bien clair, une lettre qui écrit avec vent, avec la fumée saison printemps, li volé, li passé tant couillons éclairs, pendant li t'a volé, li menacé, tant qu'a passé, avec bâton li bien docile, li passé direct tant coup flèche. Nous déjà connaissons les tournées dans Kim Lomé Isla Negra et puis la danser dans le ciel là qui blaye sous doigt. Comme s'il te la caille et puis te quitté un parfum wawot saute tomber dans le ciel là à toute nouvelle l'hypothèse pour moi dans une lettre tout le monde qu'à comprendre. Cuando pienso en Neruda veo a un hombre ampliado que se iba ampliando en la medida que no le temía a la política del otro, que se iba adquiriendo, acumulando humanidades. Y esta capacidad de ampliarse le daba a Neruda el don de volver universal todo lo que tocaba. Y, por ejemplo, podía volver universal un plato, hablar de un plato típico de Chile o un pájaro típico del sur, y lo volvería universal, dejando de ser así un simple pájaro, a ser algo que presentaba algo que va más allá de las culturas, más allá de las fronteras. Y cuando acepté el desafío era por lo que la poética del movimiento involuntario y permanente que representa es el pájaro en el libro. Y es una poética que me identifica y entendí que el desafío que lo iba a disfrutar en el sentido de que me iba desplazando automáticamente durante el proceso con los pájaros y esta incapacidad de estar quieto que representa la poética del pájaro y el arte de ser pájaro en sí, es el arte de estar constantemente en movimiento, según lo que logro entender. Este proceso al final me enseñó que también existía el arte de traducir, porque tenía que desarrollar una poética propia a partir de la experiencia con el libro y lograr un producto final, un texto poético que era un texto
al final traducido, ubicado entre dos poéticas, la poética del autor y la poética del traductor, llegando a un libro que debía ser interpretado, disfrutado en el idioma del otro, sin perder lo importante que es la poética del propio autor. Es decir, un texto traducido es un texto ampliado de una forma u otra. El proceso de emigrar, en realidad estamos constantemente migrando, conscientemente, inconscientemente. La diferencia puede estar entre los que migran en una sola dirección y los que son capaces de migrar en ambas direcciones, hacia uno mismo y hacia los demás. Y eso es lo que yo trato de llamar la poética del migrar profundo. Y es prácticamente un movimiento impregnado de necesidades poéticas, necesidades de sí misma y del otro. Los pájaros en este libro representa esencialmente la necesidad de un vuelo y la necesidad de vencer el propio miedo, y este miedo de caer, y el vuelo en el arte de pájaro y en la dimensión de la vida cotidiana, digamos, representa esta misma caída, este mismo miedo vencido, miedo de caer vencido. Y cuando el miedo de caer está vencido y la caída en sí representa algo más real, más vital y de una experiencia humana indispensable, pero una vez vencida la caída pasa a ser algo también con cierta dimensión estética y poética. Y por lo tanto el vuelo, tanto en el arte de pájaro, representa esta libertad, y la poética de estar en movimiento sin miedo a caer. La poética de Neruda está no solamente relacionado con estos pájaros que él mencionaba, pero también con pájaros que él era capaz de inventar, porque de todos estos pájaros, aunque no tengo uno como preferencia, se siente que uno, después de leer estos pájaros, las acciones, los movimientos, tiene la necesidad de seguir leyendo, y esta es la necesidad de seguir inventando uno su propio pájaro. Y después de esta experiencia sentí la necesidad de seguir el arte del pájaro, pero mencionando, inventando mi propio pájaro. Y el último poema del libro es el poeta que se despide de los pájaros. Pero, como dije antes, es una forma de alejarse, pero siempre estos pájaros quedan permanentes en la poética de Neruda. Por lo tanto, es una forma de alejarse. Sí,
soy un desesperado pajarero, no puedo corregirme, aunque no me conviden los pájaros a la enramada, al cielo, al océano, a su conversación, a su banquete, yo me invito a mí mismo y los acecho sin prejuicio ninguno. Jilgueros amarillos, tordos negros oscuros, cormoranes, pescadores metálicos, mirlos, ruiseñores vibrantes, colibríes, cordonices, águilas inherentes a los montes de Chile, loicas de pecho puro y sanguinario, cóndores iracundos y zorzales, peucos inmóviles colgados del cielo, yucas que me educaron con su trino. Oui, oui, moi fou pour les oiseaux, moi pas qu'à corriger tête moi, et même les oiseaux y'ont pas invité m'na fait yo, ou soit dans le ciel là, ou soit dans le lambé, dans conversation yo, dans bomboche yo, moi invité tête moi, et moi espionner yo. Sans aucun préjugé, si c'est un jaune, chit noyau, cormoran pêche noyau, ou bien miel métallique yo, ou signol yo, colibri qui passe pan sous que yo, caillou. Et puis qui marre ak mon dans pays Chili, loïka qui est fal innocent ak imagine ak sanguinaire, condor, radis et griffio. Mal fini immobile qui pendait dans le ciel là, Juca qui montre chanter. Pájaros de la miel y del forraje, del terciopelo azul a la blancura, pájaros por la espuma, coronados y simplemente vestidos de arena, pájaros pensativos que interrogan la tierra y picotean su secreto, atacan la corteza del gigante y abren el corazón de la madera, construyen con paja, greda y lluvia la casa del amor y del aroma, o van entre millares de su especie, formando cuerpo a cuerpo, ala con ala, un río de unidad y movimiento, solitarios pájaros duros entre peñascos ardientes, fugitivos, polvorientos, eróticos, inaccesibles en la soledad de la niebla, la nieve, hostilidad hirsuta de los páramos, jardineros suaves, ladrones, invasores azules de la música, tácitos testigos de la aurora. Oiseaux sur au miel, avec oiseaux ferrailles, oiseaux doublés, tout bleu ou blanc, oiseaux couronnés à kim ou bien qui seulement habillés avec sable, oiseaux qui pensent, questionner la terre et puis qui bec ses crédits, ou soit qui attaquent un gros pied bois et puis l'ouvrir quel bois, ou bien construit avec paille, avec la cour, avec la boue, avec la pluie, caille l'amour, caille bon odeur, ou bien qui allait dans mi temps pile espèce qui semblait à yo pour faire un corps à corps, un zèle à zèle, avec la rivière unité, un mouvement, oiseau solitaire, oiseau diam dans mi temps roche yo, qui tout les mains, fille, qui plein poussière érotique, qui casse dans solitude. Qui caché dans solitude, dans bouillard avec la neige, raissance qui t'en coupe piquant, liane sauvage, osnon, jardin agréable, ou bien voler ou bien inventer la musique, ou bien témoin begoué devant jour. Yo poeta, popular, provinciano, pajarero, fui por el mundo buscando la vida, pájaro a pájaro conocí la tierra. Reconocí dónde volaba el fuego, la participación de la energía y mis desinterés quedó premiado porque nadie me pagó por eso. Recibí aquellas alas en el aire, en el alma y la inmovilidad no me detuvo.
Moi-même, poète populaire, nèg province, nèg qui aime les oiseaux, moi voyager tout partout dans le monde à chercher la vie, des oiseaux en oiseaux, moi apprendre connaître la terre, moi reconnaître côté différent voler. Énergie cap descendre, c'est générosité qui récompense moi, parce que même les personnes pas payer pour ça. Moi recevoir zèle si la yo dans moi et moi pas jamais suspendre voler. Y el poema termina con la versión en creol, moi pas bien suspendre voler, que es la inmovilidad no me detuvo, nunca dejaré de volar. Es lo que representa para nosotros los que nunca dejamos de volar, dejamos de caminar.